La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos un programa especial, un programa que yo personalmente tenía mucha ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de una montaña que quizá incluso entre las personas más cercanas a ella sea parcialmente desconocida y desde luego entre el resto de habitantes de la región de Murcia y el resto de España pues casi no hayan oído hablar nunca de ella. Sin embargo, es uno de esos enclaves que no solamente por su gran valor arqueológico, biológico, histórico, sino también porque en lo que nuestro programa le respecta, que es el mundo de lo desconocido, de las leyendas, del misterio, pues está cuajado de todas ellas. Se puede comparar con otros grandes enclaves que hay en otros puntos, tanto de España como del mundo. Es el Monte Arabí, el Monte Arabí de Yecla. Y esta noche va a ser nuestro protagonista de nuestras 2 horas de programa, porque vamos a intentar, en la medida de lo posible y con lo que nos permita el tiempo, profundizar, conocerlo, saber qué encierra, saber cuál es su valor, saber por qué durante mucho tiempo civilizaciones estuvieron habitándolo y dejando en él su impronta, sus pinturas, sus petroglifos. Eso será esta noche lo que conformará nuestro programa del último peldaño. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. Casi siempre cuando miramos a las montañas, la imaginación, la mente se nos va hacia lo más alto, se nos va casi en contacto con el cielo. Quizá por eso el ser humano, desde los más antiguos momentos de su historia, ha visto a la montaña como un lugar de comunicación con la divinidad. Quizá por eso en los entornos de las montañas se han ubicado los templos, se han ubicado aquellos lugares de peregrinación, aquellos lugares donde se aparecían también las divinidades. Y de alguna forma la montaña sea como una especie de transcomunicador con ese ultramundo de lo espiritual, de lo divino, de lo que nos eleva hacia las alturas. Y eso posiblemente esté dentro de la propia psique del ser humano desde el principio de los tiempos, de la noche de los tiempos. Por eso hay montañas especiales, montañas que se configuran como montañas sagradas. Y sin duda una de esas montañas, de esos montes, de esos cerros, es el Monte Arabí de Yecla. La verdad es que, como decíamos antes de empezar el programa, no es demasiado conocido por los habitantes de la región de Murcia. Quizá lo hayan oído hablar alguna vez de su nombre o lo hayan visto al pasar porque tiene una figura bastante atractiva. Pero seguramente si preguntamos entre los oyentes que tenemos en estos momentos, pocos podrían decirnos qué es lo que encierra simplemente en lo que se respecta a pinturas rupestres, a petroglifos, y mucho menos en cuanto a sucesos inexplicables, leyendas e historias atractivas que hay en torno a él. Yo creo que esta noche vamos a intentar enmendar eso. Y vamos a empezar, pues como no puede ser de otra manera, con nuestra corresponsal en Yecla, Carmen Ontil. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas y frías noches, ¿eh? Casi 1 grado de temperatura tenemos, no llega, al grado.
tenemos en estos momentos en Yecla. Madre mía, la verdad es que hay que tener humor para salir a la calle esta noche y sobre todo en zonas como Yecla, que bueno, que como estáis en fiestas imagino que estará todo muy concurrido, pero la verdad hay que tener bastante valor para ponerse en la calle. Pues imagínate el frío que debe de hacer a 1068 metros de altitud, que es la altura que tiene el Monte Arabí, uno de los picos más altos del término municipal de Yecla. Cierto, la verdad es que el Monte David para ir de noche tiene que ser verano, porque en invierno casi hay que pertrecharse con todo tipo de prenda casi de montañero, ¿no? Para llegar allí, a pesar de que no es demasiado elevado con respecto a otros montes y otros enclaves, pero sí que lógicamente por el frío de la zona, pues no muy recomendable. A mí me gustaría, Carmen, que nos contaras un poco, para que los oyentes de la región de Murcia lo sepan y también del resto de España que nos están siguiendo a través de internet, ¿qué significa el Monte David para los yeclanos? Pues yo creo que si hay una montaña que concita la unanimidad de los criterios de todos los yeclanos es el Monte Arabí, es la denominada montaña mágica, y todo viene porque en la década de los 80, finales de los años 80, 1980, principios de los 90, pues el que era su propietario en ese momento, una familia que era de Elche, que había comprado el monte, pues le ofrecieron el abrir una cantera de mármol, la piedra rosa del Monte Arabí. Y bueno, la gente aquí en Yecla se corrió la voz, hicieron algunas catas porque llegaron a hacerlas. Yo vi la piedra que se extrajo, decían que era de una pureza enorme. Y bueno, la gente empezó a movilizarse y dijeron que de eso nada, que el Monte Arabí, aunque fuera de propiedad privada particular, era un patrimonio de todos los yeclanos y que allí no lo tocaba nadie. Incluso se hicieron manifestaciones, se hicieron marchas a pie hasta el Monte Arabí. Estamos hablando de 18 kilómetros de distancia, y la gente dijo que no se tocaba el Monte Arabí, que era un sitio emblemático, que era un lugar que donde aparte de la historia de los yacimientos arqueológicos, la biodiversidad, la flora, fauna que también reúne aquella zona, pues que era un paraje natural intocable. Y bueno, la gente se movió, se movilizó, se movilizaron todos los estamentos sociales, también las instituciones públicas, y aquello se paralizó, y ahí empezó todo el trámite para que esa montaña fuera de carácter público. Ahí empezaron todos a tramitarse pues lo que era la compra de esta montaña, cómo se valoraba la montaña, ¿no? A qué precio se podría llegar, se podría pagar por ella, y al final pues se consiguió, como 10 o 12 años después se consiguió el comprar esa montaña para que fuera patrimonio de todos los yeclanos. Se ha hablado mucho, se habla de leyendas, se habla aparte de la historia, porque hay que tener en cuenta que las primeras huellas de la actividad humana de Yecla se remontan al Monte Arabí, donde están las pinturas rupestres de los abrigos del mediodía, que también, por cierto, pues hubo una buena noticia: en el 1998 se declararon Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con todas las del arco mediterráneo, y también fue una manera de conservar y preservar pues ese entorno, y ahí empezó todo lo de mágico, emblemático, y nos hemos quedado con la montaña mágica de Yecla, el Monte Arabí, aparte de que ya te digo que hay muchas leyendas. Una de ellas es el dicho ese que dice: Yecla, Yeclín, muchos tesoros conserva el Monte Arabí. ¿Qué habrá en el Monte Arabí? No son tesoros de oro ni de piedras preciosas, sino lo que es nuestra propia historia. Pues de todas esas leyendas nos va a hablar José Pucheforte, que lo tendremos al segundo lado del programa. Sabe mucho, ¿eh? Claro, y nosotros nos hemos quedado maravillados leyendo ese libro que se publicó por parte de la Caja de Oro del Mediterráneo, en donde pues se recogen todas las claves del Monte Arabí, y ahí publica un capítulo José Puche, y esta noche vamos a ver si somos capaces de sacarle todo el jugo posible. Y yo, para terminar esta intervención tuya, que te agradecemos mucho, Carmen, sobre todo por el frío que hace en Yecla a estas horas, no me gustaría un poco cómo se ve ahora, es decir, después de todo ese movimiento, de todas esas actividades que se han hecho para recuperar, ¿cómo se ve por parte de los yeclanos? ¿Realmente lo sienten como algo que es especial, como algo que incluso hay quien dice que sube allí a cargarse de energía? ¿Eso sigue siendo así? Sí, y sigue, y hay mucha gente que aprovecha pues los fines de semana pues para ir, para patearse, pero además de forma minuciosa todo lo que es ese entorno tan emblemático, y la gente lo siente como suyo, y lo siente como algo que aparte de ser mágico tiene algo especial, que tiene algo distinto a lo que son otros entornos. Yo tenía un amigo, y además también amigo de Pucheforte, y él te lo puede
corroborar Juan Ortuño, un pintor muy afamado que murió hace unos años, era muy importante a nivel nacional e internacional, y él decía que él le gustaba mucho ir a pintar al Monte Arabí. Decía que cada vez que iba a pintar allí, que ponía el lienzo, que sacaba los pinceles, las pinturas, su pintura era distinta. Y porque él decía que había algo distinto, que se llenaba, como decías tú, de energía, de una energía positiva que bueno, que le hace sentirse de otra forma distinta. Y hay mucha gente que lo dice, hay mucha gente que va, y no sé, pues algunos por la historia, otros pues porque el entorno ese telúrico puede ser, pero no sé, cada uno pues cuenta el tiempo que está allí de una manera distinta. También es un sitio donde se hacen muchas marchas a cargo del Centro Excursionista de Bellecla, muchas marchas, y la gente le gusta mucho ir allí y estar allí, y van en grupo, otros van de forma particular. Ahora hay que pedir permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso porque está acotada la zona, es de propiedad municipal, y hay que pedir permiso pues para decir, oye, pero no se le niega a nadie, ¿eh? Y tenemos las pinturas rupestres allí también, que están siendo motivo de estudios de grandes entendidos en la materia a nivel internacional. Se han hecho aquí jornadas internacionales, y bueno, pues yo creo que la gente lo ve como algo especial, y algo especial es nuestro, es de todos los yeclanos. Claro que sí. Yo creo que es un gran activo que tenéis en Yecla, y que además atrae una gran cantidad también de Por cierto, de están visitantes. haciendo ahora unas catas en Cantos de la Visera, donde están las pinturas rupestres más significativas. Se están haciendo unas catas ahora para ver si encuentran algunos restos, porque se cree que puede haber algo en torno a estas pinturas rupestres. Y el director de estas excavaciones, el Liborio Ruiz Molina, que es el director de la Casa Municipal de Cultura, y uno de los que más sabe sobre el Monte Arabí, junto con el maestro García del Toro, ¿eh? García del Toro ha venido, no sé cuánto, yo creo que perdió la cuenta de cuántas veces ha venido a Yecla. Ahí ha traído a sus alumnos para que vean una de las pinturas más significativas, las pinturas rupestres más significativas del arte levantino de España. Pues yo creo que no hay mejor presentación que la que tú has hecho de Liborio, y ahí vamos a entrar a hablar con él enseguida. Y te damos las gracias, Carmen, por haber hecho esa heroicidad de salir a la calle con esa temperatura tan baja. Compañera, muchísimas gracias por estar ahí esta noche. Un abrazo, y que disfrutéis el Monte Arabí. Un abrazo. Y que vengáis por aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es algo verdaderamente maravilloso y que se debe visitar. Hasta luego. Hasta luego, Carmen. Pues vamos a hablar con esa persona que tanto sabe del Monte Arabí, Liborio Ruiz Molina. Liborio, buenas noches. Buenas noches. Liborio Ruiz Molina es arqueólogo y es el director, como ha dicho Carmen, de la Casa de la Cultura de Yecla, y es una de las personas que están investigando y trabajando en estos momentos en la parte arqueológica de esta maravilla que es el Monte Arabí. Nos decía Carmen que estáis haciendo catas ahora en un determinado lugar. ¿Eso quiere decir que todavía quedan muchas cosas que sacar del monte? Sí, mucho, mucho. En principio lo que estamos haciendo son unos sondeos para ver cómo se comporta, qué comportamiento estratigráfico hay al pie de los cantos de visera donde están las pinturas rupestres, ¿no? Porque hay una cosa del Monte Arabí que es curiosa, entre las muchas curiosidades que se pueden decir del paraje, ¿no? Y del emplazamiento en sí. Quizás sea uno de los yacimientos arqueológicos de la región. De hecho, es el primero que se descubre en 1912, se descubre para la ciencia, evidentemente, de la región de Murcia, con estación de arte rupestre. Y yo creo que no me equivocaría si digo que es quizás uno de los emplazamientos que más literatura ha desarrollado a lo largo de estos 100 años, ¿no? No solo ya para el mundo de lo científico, de la investigación, sino también por el mundo de la etnografía, el mundo de la literatura. Y tanto que se ha hablado o tanto que se ha escrito a nivel científico de investigación, curiosamente no se han practicado excavaciones arqueológicas, lo cual no deja de ser algo chocante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a intentar comprobar con esos sondeos cuál es, si hay depósito arqueológico, porque eso nos orientaría muchísimo y podría darnos una serie de claves que irían precisando pues un poco, sobre todo cronologías del arte rupestre que tenemos pintado, de los paneles pictóricos, y también un poco entender el por qué se pinta allí y qué hace ese emplazamiento de pintura en esa zona llana, con dos cantos que son dos desprendimientos de la parte alta del monte, y en sus oquedades, pues ahí aprovecharon para pintar, ¿no? Pero bueno, pues en esas estamos. Empezamos pues ahora a finales, a mediados, las terceras semanas de noviembre hemos tenido que parar porque la inclemencia meteorológica han hecho que no pudiéramos subir todas las mañanas, pero calculo que en algunos ratos sueltos de aquí a final de año
podremos finalizar con ese sondeo. Pues para los oyentes que en estos momentos están descubriendo el Monte Araví por primera vez, yo creo que muchos de la región de Murcia que ni siquiera saben que, aunque probablemente, como decíamos, sí que lo han visto alguna vez o el nombre les suene, pero no saben la riqueza que tiene en sí. Nos gustaría un poco que nos dijeras el valor de esas pinturas y un poco que nos describieras brevemente qué encierra, qué pinturas encierra el Monte Araví, pinturas rupestres, verdaderamente, yo creo que de primera magnitud. Bueno, yo en principio quisiera decir que mi amor por el Araví, aparte de ser yeclano de nacimiento, vino a través del maestro Javier García del Toro, que nombraba con tanto cariño y al que le mando un recuerdo también muy cariñoso desde aquí, porque fue un poco en la facultad, en primero de carrera, quien nos llevaba a un sitio y a otro, y él le tenía y le sigue teniendo un especial cariño al Monte Araví. Quizás soy una de las personas que también fue muy combativa en su momento para que este monte fuera algo que pudiéramos disfrutar todos, tanto para lo que es el mundo científico como para el público en general. Bueno, el Monte Araví es un complejo arqueológico que no solo tiene pintura rupestre, que quizás es la manifestación más importante y quizás la que más difusión ha tenido dentro de la comunidad científica, ¿no? Pero hay un poblado fortificado de la Edad del Bronce, a cuyo pie están los petroglifos o cazoletas que estabais nombrando, y bueno, pues todo eso configura, y otra estación más de arte rupestre que es la Cueva del Mediodía. Están Cantos de Visera, Cueva del Mediodía, el Aravilejo, que es un poblado del segundo milenio antes de Cristo, y esas planchas que hay a su pie, en una de sus caras, bueno, con todos esos grabados rupestres, ¿no? Todo eso le confiere al monte un conjunto arqueológico de primer orden. ¿Qué es lo que tenemos en la pintura? Pues tenemos pintura que arrancaría del quinto milenio antes de Cristo, con un naturalismo excelente dentro de lo que es el arte levantino, y pasaría pues por un semi-esquemático, un esquemático, también hay macroesquemático. Prácticamente casi todos los estilos que se han ido reconociendo a lo largo del tiempo de investigación del arte rupestre, desde hace 100 años hasta aquí, están representados en cantos de visera, fundamentalmente. Pero con la curiosidad de que tenemos dos cantos, el inferior, el que está en la parte más baja de esa planicie, de esa especie de meseta que hay, de esa explanada enorme, pues nada más que tiene pintura naturalista, y se están pintando los animales que se están viendo en la naturaleza tal y como lo están viendo, pues toros, cabras, caballos. Y sin embargo, en el panel superior, es decir, que a unos 20 metros, pues hay ese mismo estilo, pero otros muchos estilos más. Eso es otro que hablaba, sobre todo esquemático y semiesquemático. Así que es una cosa curiosa. Hay curiosidades dentro del arte rupestre, por ejemplo, igual que se dan escenas de la vida cotidiana en otras estaciones de la región de Murcia, Moratalla, Jumilla, Cieza, o fuera de la región de Murcia, y hay escenas, por ejemplo, en otros emplazamientos de caza, por ejemplo, aquí no hay ninguna, ¿no? Son una serie de consideraciones que se están planteando y el por qué aquí sucede esto y en otros sitios no. Entonces, la importancia, pues que tenemos un abanico, una secuencia cronológica, teóricamente, que nos cubriría desde el quinto milenio antes de Cristo hasta el tránsito del segundo al primer milenio antes de Cristo. ¿Y cómo concebimos ese espacio? Pues es un espacio que cada vez estamos más convencidos que es un espacio donde acudía una especie de santuario en la prehistoria, donde la gente acudía, comunidades de pastores fundamentalmente, acudían a hacer sus transacciones comerciales, también sus relaciones sociales, ¿no? Y que en ese espacio, pues en momentos concretos de su vida, acudían a relacionarse desde ese punto de vista y también a encomendarse a las divinidades o al espíritu, o a los espíritus que por allí tenían que estar pues un poco flotando y que la gente le tenía una especial atención o atracción, ¿no? Eso es lo que pensamos, que en principio, que podía identificarse o interpretarse en este espacio. La verdad es que es apasionante toda la cantidad, que en tan poco espacio, porque realmente se trata de un lugar no demasiado extenso, y la cantidad de yacimientos que hay, y al mismo tiempo, como tú acabas de decir, el largo periodo histórico de diferentes culturas que han estado pues habitando este entorno, y que tú te preguntas si eso se corresponde con lo que hay alrededor. Es decir, lo que encontráis en el Araví cuando hacéis excavaciones tiene que ver con lo que se puede hallar en sitios cercanos como el Cerro de los Santos o entornos próximos. El Cerro de los Santos sería otro periodo totalmente distinto, pero curiosamente, como usted está diciendo, está en un mismo entorno geográfico, en un mismo punto de atracción. Es decir, es otro santuario, es un santuario que empezaría a funcionar en torno al siglo V, IV antes de Cristo, en época ibérica, y que perduraría pues desde época hasta época tardo-republicana, estamos hablando ya una vez iniciada la conquista de la península por los romanos, incluso hasta el tránsito al siglo I después de Cristo, hasta que todos estos cultos locales en ese momento son sustituidos por el culto
a la divinidad máxima de ese momento, que es el emperador, Augusto en este caso, ¿no? Curiosamente, aun cuando sean distantes en el tiempo, sí que están en un mismo entorno, un mismo punto de atracción para la gente, que es ese lugar. Por lo que decía de la Arabia es una cosa curiosísima. Evidentemente, como estabas diciendo, pues no es un espacio muy amplio, son unas 600 hectáreas aproximadamente, ¿no? Uno lo ve desde la carretera y evidentemente tiene una forma especial que le diferencia del resto de formaciones montañosas, cuando uno va a dirección a Montalegre o va en dirección a Fuente Álamo, de Albacete. Entonces, lo ves y dice, bueno, tiene esa forma especial, ¿no? Pero lo ve como algo chiquitín, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Algo como muy manejable, ¿eh? Entonces, uno se aproxima al Arabí, va entrando, y en el momento que pasa y entra por los caminos y empieza en esa masa forestal que se está introduciendo hacia las pinturas rupestres, automáticamente el espacio se amplifica de una forma grandiosa. Es como si hubieras pasado a otra dimensión, en el sentido de la espacialidad, ¿no? Entonces, eso también es un elemento muy chocante y muy atractivo. Y luego hay otro valor, aparte del arqueológico, el medioambiental que estábamos hablando, que decía Carmen al principio, la amiga Carmen, pues hay otra cosa también muy curiosa. A nivel paisajístico es extraordinario, porque cada vez que uno acude, y cada vez que acude nuevamente, va descubriendo pues toda una serie de formaciones caprichosas que la naturaleza ha ido poniendo allí con el paso de los milenios, y que le va dando también ese encanto y ese atractivo que viene un poco a engrandecer mucho más, si cabe, este bien patrimonial que tenemos en Yecla y en la región de Murcia. Cierto. Y luego hay, aparte de leyendas de tipo esotérico, y otras leyendas históricas que también le hacen atractivo, porque se le ha asociado alguna vez a la mítica ciudad de Elo, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, eso arrancó de la tradición de la investigación a finales del siglo XIX y se le ubicaba cerca de la villa del Cerro de los Santos. Evidentemente esa realidad arqueológica parece que queda más centrada ahora en lo que es la zona del medio Vinalopó, ¿no? Incluso también se ha planteado que pudiera estar en el tono de Minatera de Medellín. Está un poco la discusión porque aún no hay una evidencia arqueológica definitiva, pero a toda punta estos dos emplazamientos últimos que te he comentado. Pero sí que estuvo mucho tiempo relacionado con la mítica Elo, ¿no? Con esa Elo que luego llegó a ser también sede episcopal y tal, en época visigoda. Entonces, bueno, pues todo eso también, la tradición decimonónica, o sea, de tendencia, el romanticismo, o sea, el historicismo romántico de finales del siglo XIX, de mediados finales del siglo XIX, casi todas las historias locales pues hacían un poco el paradigma de los sucesos más importantes en cada una de las localidades, no solo en Yecla, sino en Jumilla o en cualquier otra localidad de la región de Murcia. Y el historiador que se apreciaba de tal en ese momento, pues todos los grandes acontecimientos pues ocurrían en su localidad. Y las leyendas empezaban a ubicarse pues en todos aquellos emplazamientos que a la gente le llamaba especialmente la atención. Una de ellas es Montraví, en nuestro caso un historiador que es Jiménez Rubio, que en 1865 pues escribe una primera historia de Yecla. Y bueno, pues ahí arranca una buena parte de esas leyendas en torno a los grandes o los magníficos tesoros que los moros habían dejado una vez que habían salido huyendo tras la reconquista cristiana, ¿no? Pero si te fijas, es algo muy común, ¿no? En todos los pueblos hay un cerro de los moros y un tesoro, o una cueva del tesoro, ¿no? Y eso es parte de esa tradición del siglo XIX, ¿no? Hay muchas leyendas en torno en ese sentido y otras de corte ya pues un poco más esotérico, un poco más que yo pues, me alejo un poco quizás por mi propia formación científica, que no es que las desprecie, pero que tampoco me interesan mucho. Quizás me interesan más las del punto de vista más etnográfico de las historias locales del siglo XIX. Te comprendo perfectamente, además creo que es muy bueno poder separar todos esos campos y lógicamente que cada especialista pues esté pues trabajando en su ámbito. Yo sí te preguntaría una cosa que puede terminar siendo una leyenda, pero que a lo mejor tiene una base, como casi todas las leyendas, ¿no? Que suelen tener una base lógica y que luego pues se va pues modificando. Y es el hecho de que llama mucho la atención, y tú lo decías antes, que cuando vas por la carretera y ves la David de lejos, pues ves algo distinto al resto del paisaje. Te das incluso la impresión de que la propia naturaleza del terreno, de la piedra, es diferente al resto. Geológicamente es así, es decir, el Adaví está constituido de un material distinto a lo que hay alrededor, pues que la impresión que da del color de la piedra y incluso de la forma es absolutamente diferente, como si algo emergiese de una llanura, de ese altiplano, y nos encontramos ahí como un submarino que sale del fondo del mar y da la impresión de como si eso lo hubiesen puesto allí, ¿no? Que fuese una piedra diferente. ¿Es así o no? Hombre, la piedra no es diferente del entorno, ¿no? Lo que sí que es evidente que dentro del paisaje es como tú dices, la curiosidad, o sea, lo que es la formación tipológicamente es lo mismo, ¿no? Todo el entorno, ¿no? Lo que sucede es que, como tú estás muy bien diciendo,
queda separado de las cadenas montañosas que están próximas, ¿no? Y parece como efectivamente que ha emergido, como si de repente hubiera emergido desde el centro de la Tierra de manera aislada, ¿no? Quizás eso también es otro de los elementos que no solo ahora nos llama la atención, sino que al hombre de la prehistoria le debió llamar poderosamente también la atención. Y porque en ese espacio pues se concentraban toda una serie de elementos que, por llamarle precisamente la atención, le hicieron atractivo en ese momento, ¿no? Y quizás porque también estaba en un punto de paso de una ganadería o de una ganadería trashumante, estamos hablando de la prehistoria, a pequeña escala. Y eso lo hemos podido averiguar, o por lo menos lo hemos podido complementar una vez que hemos trabajado los petroglifos o grabados rupestres del Arabilejo. Curiosamente hemos visto que estas formaciones, que son pequeños grabados que tienen una forma con un canalillo vertical y luego terminan una cazoleta circular, esa es la formación básica. Luego hay pues caprichos de mezcla, de combinaciones más complejas, ¿no? En esa plancha que son unos 700, si no recuerdo mal, 750 y muchos signos diferentes grabados en esa misma roca. Y en esa plancha hace 3 años hicimos una excavación y pudimos comprobar que todas las formaciones estaban alrededor de grandes calderones de agua. Los calderones son oquedades naturales que han servido toda la vida para los pastores acudir con su ganado y que eso les sirviera para el suministro de agua a sus animales, ¿no? Entonces, curiosamente, las cazoletas, es decir, esos grabados que son ese canalillo con ese círculo, estaban alrededor de esos 5 calderones que hay en una extensión de aproximadamente unos 400 metros que tiene de longitud esa plancha o campo de cazoletas, pero lo que están haciendo las cazoletas es imitar la propia forma que tiene natural el calderón, que puede tener a lo mejor 3 metros de diámetro, una formación, una grieta en la roca, con un canal también que es el que hace de colector del agua cuando llueve. ¿Qué interpretamos con eso? No pudimos caer en la cuenta de eso hasta que no limpiamos esos calderones enormes, ¿no? Pues que, curiosamente, lo que se estaba intentando por aproximación o por un elemento de magia, implementar a la lluvia para que la lluvia llenara esos calderones y las comunidades de pastores pudieran hacer la transhumancia con sus ganados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese mismo fenómeno se produce desde Almansa, el corredor de Almansa, Yecla, Jumilla, Cieza, hasta Ellín. Es decir, estamos viendo un mismo fenómeno que se va produciendo en esa misma línea. Por lo tanto, estamos pensando que las cazoletas van en torno a hacer una serie de cultos en torno a que pudiera llover y llenarse esos calderones de agua, que era el elemento vital para la subsistencia de estos grupos de pastores, y que el propio emplazamiento de Cantos de Visera, que está próximo a esto, fuera un poco el centro donde se intercambiaran no solo productos, no solo experiencias, sino también a nivel social, es decir, la mezcla de unos grupos con otros, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos. Y que el animal que se pinta allí tiene un carácter totémico, está probablemente representando a los distintos grupos humanos que acuden pues a ese santuario en la prehistoria. Esa es la idea que en principio barajamos como hipótesis de trabajo, esa es la idea que vamos a seguir desarrollando y que ahora con esas catas o que con esos sondeos pues vamos a determinar si hay un depósito arqueológico fértil y qué es lo que nos puede dar de información, que sería importantísimo el que que ese depósito, de existir ese depósito arqueológico, fuera un depósito arqueológico fértil. Me refiero fértil a que hubieran objetos que pudiéramos situarnos en torno al segundo milenio antes de Cristo. La verdad es que escuchándote nos entusiasmamos, es algo que desde luego comprendemos ese placer que experimentas cuando llevas a cabo este trabajo tan interesante y que desde luego pues yo creo que todos nuestros oyentes están vibrando en este momento. Ya para finalizar tu intervención, la cual te agradecemos mucho, me gustaría un poco preguntarte hablabas de esos dibujos de animales. Yo me quedé bastante sorprendido cuando vi fotografías y vi también algunas de las pinturas de cerca y bueno, uno a veces cree que para ver estas cosas hay que irse a Altamira, hay que irse a determinados lugares, cuando realmente nos encontramos que a muy poca distancia de cualquier punto de la región de Murcia podemos ver algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar, o sí que se puede comparar, digamos, en alguna especie de ranking, ¿no? de importancia, si quieres le podemos poner un número elevado a las pinturas de los bisontes de Altamira? ¿Cuál sería su relación en cuanto a importancia arqueológica de las pinturas que hay en el Arabi? Son dos realidades distintas, pero obedecen a un mismo motivo ideológico, en tiempos distintos, ¿no? Aquí son pinturas de formato pequeño o medio, ¿no?
y están en oquedades muy accesibles, no están en profundas grutas como pasa en el arte franco-cantábrico, aparte de que aquella estaríamos en un periodo, estaríamos metidos en el Paleolítico, y aquí estamos un poco en el tránsito del Paleolítico final, incluso ya en el Neolítico, ¿no? Las primeras pinturas. Pero la grandiosidad de lo que uno puede ver en Arabí, si alguna vez acudís, invito a todos los oyentes a que cuando tengan tiempo y puedan, pues se acerquen a verlo. En Cantos del Visitador hay una escena que es extraordinaria, aparte de que hay un panel donde se dan pues superposiciones de pintura, un ciervo que era un ciervo, luego lo convierten o lo repintan en un toro, hay un ave con las alas abiertas que es una grulla, es decir, hay una serie de representación de fauna que por otra parte es importantísimo, es un flash, es una foto que se le ha hecho al medio ambiente hace 6.000 años, lo cual, 6-7.000 años, lo cual nos obliga a conservarlo con mucho cuidado porque es un material muy frágil. Pero hay una escena que es una escena de una manada de toros que están pastando, que el grado de ejecución de la pintura del animal, del dibujo, es de una perfección tal que la persona, mujer u hombre, que pintara ese panel, tenía un conocimiento y una destreza en cuanto a volúmenes y perspectiva algo asombroso. Entre otras cosas porque está tomado desde una posición, uno lo observa, y fue una especie de círculo, y hay como un punto de fuga central en esa manada, en esos 5 toros. 4 toros y un caballo, para ser más exacto. Y es como si fuera una vista, no cenital, pero casi cenital, ¿no? Con lo que eso implica de que lo primero que ves es más grande en proporción que lo que ves detrás, para dar ese sentido a la perspectiva. Pues eso lo pinta un señor o una señora, pues de hace 6-7.000 años, es decir, lo cual es asombroso. Y en un grado de conservación extraordinario. Evidentemente que tienen mucha porquería encima que hay que limpiar ahora, y en esas estamos, en una de las fases de limpieza y de consolidación de los paneles pictóricos, porque se están degradando en las partes bajas, pero ya te digo, es decir, es de una grandiosidad tan a la misma altura en ejecución que podemos estar de Altamira, salvando las distancias, salvando las cronologías, pero que a fin de cuentas es una misma motivación ideológica la que conduce al hombre a hacer lo mismo, a hacer una misma cosa, a pintar en una roca, ¿no? Y todo se basa en un proceso de adaptación al medio para la supervivencia que hemos tenido. Es decir, hemos tardado un millón de años a llegar a donde hemos llegado, y hemos sido la única especie que ha conseguido llegar al final del camino. Lo que no sé cuánto nos quedará, porque desde luego que últimamente no nos comportamos muy bien con la naturaleza. Pero quiero decir que bueno, pues que ese motivo que inspiró al de Altamira, le inspira al del Monte Arabí, o al de los Grajos en Cieza, o al Buenaire en Jumilla, o cualquier otra de las estaciones que tenemos extraordinarias en nuestra región. Entonces, bueno, pues eso hay que admirarlo y hay que verlo. Pues yo creo que con esas 2 palabras que acabas de decir se puede animar a todos los que nos están escuchando a que lo hagan, a que vayan a verlo, porque realmente merece la pena. Liborio Ruiz Molina, arqueólogo y director de la Casa de la Cultura de Yecla, muchísimas gracias por darnos estas informaciones tan interesantes, y enhorabuena por ese monte, por esa maravilla que tenéis en Yecla, que es el Monte Arabí. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. El último peldaño. Papá, no puedes sacar a pasear al perro en coche. Usando el coche solo cuando es imprescindible te comprometes con el planeta. Una ciudad mejor es posible, pero recuerda que depende de todos. Latbus, transporte público de la región de Murcia. Pruébalo. Nos haces más falta que nunca. No podemos pedir a las empresas que nos ayudan en la campaña ese esfuerzo con la crisis que les afecta. Pero cada día más personas acuden a nuestro comedor y a nuestra residencia buscando comida, aseo, refugio, comprensión y calor humano. Tú nos haces más falta que nunca. Jesús abandonado todo el año. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes elegir. Con Cable Murcia, empresa líder en el sector que ofrece sus servicios de telefonía, televisión e internet a precios verdaderamente más económicos que el resto, sin cuotas de mantenimiento, altas gratuitas para combinados, un trato familiar y de confianza. Estamos en calle Junterones número 1 bajo, teléfono de consultas 968 200 090 y en internet cablemurcia.com. 7 duendes. Os esperamos todos los domingos por la noche a eso de las 11 en el espacio flamenco de Onda Regional.
Esta semana hablamos con Curro Piñana. Consiga con La Opinión una colección de 16 figuras navideñas. 8 entregas desde el domingo 5 de diciembre al domingo 12, por solo 40 céntimos más su ejemplar de La Opinión. Recuerde, domingo día 5, primera entrega. Cada lunes en Onda Regional, Ucomur Informa, el cooperativismo y todo el mundo laboral en un espacio radiofónico que se emite a las 12 menos 20 de la mañana. Ucomur Informa, lunes a las 12 menos 20 en Onda Regional, con el patrocinio de la Dirección General de Trabajo, Consejería de Empleo y Formación, Región de Murcia. Onda Regional de Murcia. ...20 años a tu lado. La sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo constituyen dos de las más importantes reliquias del cristianismo para millones de creyentes. Sin embargo, hasta ahora no existían estudios concluyentes sobre la relación entre ambos paños y sobre los seres cuya sangre contienen. El doctor Alfonso Sánchez Hermosilla ha participado en unas recientes investigaciones forenses basadas en los estudios de las muestras de sangre que arrojan un contundente resultado. A fecha de hoy, estamos seguros en un 99,99% de que ambos lienzos acogieron a la misma persona. Viernes 10 de diciembre, 11:05 de la noche. El hombre de la síndone. Nuevos descubrimientos. El último peldaño. Onda Regional. Desde la ciudad, si vais a ella, veréis en la lejanía la cima puntiaguda y azul del monte Arabí. A sus pies se extiende una inmensa llanura solitaria y negruzca. Y en esta llanura, sobre las mismas faldas del Arabí, se alzaba una ciudad espléndida y misteriosa, dominada por un templo de vírgenes y hierofantes, construido en un cerro. Esto lo escribía José Martínez Ruiz Azorín en un libro que se llama Las confesiones de un pequeño filósofo. Hasta ahí llega el impacto del monte Arabí, hasta la gran literatura. Y la verdad es que, como antes decía Liborio, pues realmente es la importancia que tiene este enclave, que ha llamado la atención de tantas generaciones, de tantas culturas y sobre todo de tantas sensibilidades de los seres humanos que, de una manera o de otra, han tenido algo que ver con él. Pues siguiendo en el enclave de la arqueología, vamos a hablar ahora con Juan Carlos Puche. Juan Carlos, buenas noches. Juan Carlos es investigador y es miembro del equipo de Liborio Ruiz Molina. Y a mí me gustaría hablar con Juan Carlos de los petroglifos. Ahí, la verdad es que yo cuando estuve este verano, la lástima es que no tuve el tiempo que me hubiese gustado, pero sí que me quedé impresionado con esa gran cantidad de cazoletas y petroglifos que hay en el monte Arabí. Y a mí me da la impresión, no sé si estoy equivocado, y eso ahora es lo que te quiero preguntar, Juan Carlos, que algunas de esas disposiciones de dibujos daban la impresión de que eran constelaciones estelares. ¿Habéis estudiado esta posibilidad? Sí, hay algunos teóricos que sí que han defendido esa hipótesis de que pudieran ser constelaciones estelares, pero nosotros, como bien ha comentado antes mi amigo y maestro Liborio, hemos desechado o hemos dejado por lo menos en un segundo plano esa teoría para acercarnos a esta teoría de que pudieran estar en relación con el uso del agua. La verdad es que, como ha comentado Liborio, yo formé parte de la excavación que se realizó en el año 2008. Tuvimos la fortuna de subir un par de días después de llover, ver claro ese uso del agua, cómo esos pequeños canalillos que van uniendo los petroglifos sirven para recoger el agua y de cierta manera imitan estas pequeñas corrientes de agua que van a morir en estos petroglifos circulares. El monte Arabí, según algunas leyendas de las que luego vamos a hablar con José Puche, se dice que tiene corrientes subterráneas de agua. De alguna manera, esa teoría que me parece muy, muy interesante, que ha planteado antes Liborio, de que realmente sería como una especie de llamada al agua, ¿podría también tener un reflejo de esas corrientes y de esa fuerza telúrica que posiblemente tenga mucho que ver con esas corrientes de agua que pueden haber en su subsuelo? Puede tener reacción, pero estamos hablando
de un momento distinto, pudiera ser que sí que tuvieran reacciones esas corrientes de agua con esas corrientes con esa llamada de agua que se ha hecho, pero ya no tenemos ningún dato desde el punto de vista histórico, ya no estamos hablando de una interpretación arqueológica, sino ya de algo más bien del mundo místico, ya no sería algo de nuestro campo de trabajo. Otra cosa que me llamó la atención mucho es que me daba la impresión como si algunas de esas cazoletas y petroglifos estuviesen semienterrados por el propio terreno, es decir, ahí como si el terreno, conforme se ha ido consolidando encima de esas losas donde están los dibujos, pues ha ido tapando esos dibujos y esos gráficos. Realmente, cuando se siga excavando, cuando se siga sacando, pueden salir a la luz continuación de esos propios elementos y estar ocultando una gran parte, o una parte por lo menos, de lo que realmente hay allí. Sí, claro, ya cuando en el 2008, cuando se realizó la excavación, ya se aumentó de 47 grupos de los que hizo referencia Liboy en una excavación anterior, a 68 creo que tenemos, a esos 65 que tenemos hoy en día, y es por eso es muy probable que esa losa pueda seguir debajo del aterrazamiento que hay encima y pueda presentar más cazoletas. Pero sería necesaria una excavación arqueológica posterior para cerciorarnos de ello. Es curioso, conforme cuando se hace un descubrimiento, cómo cambian pues muchas veces las teorías y las interpretaciones que la arqueología y la historia hacen de los determinados sucesos. ¿Tú crees que puede darse el caso de que en cualquier momento os topéis con algo revolucionario, algo que pueda cambiar pues radicalmente todo lo que hasta ahora se ha ido deduciendo y pensando de lo que se conoce de la David, de las diferentes culturas que han pasado por él, por ejemplo, esas figuras tan esquemáticas que aparecen en algunos lugares, que es muy difícil de saber si son o no figuras antropomorfas, porque podrían ser cualquier cosa? ¿Puede darse el caso en un momento dado que un descubrimiento pues haga cambiar todo de forma radical? Claro, esto es lo bueno que tiene la arqueología, que no podemos dar nada por sentado. En cualquier momento se puede encontrar, se puede descubrir aquello que puede hacer un cambio total de mentalidad. Eso nunca podemos ignorar. La posibilidad cabe, la posibilidad existe. Lo que pasa es que es muy poco probable, pero la posibilidad está, que encontremos algo, que por ejemplo, lo que estamos haciendo, aparezca algo que pueda cambiar nuestra manera de ver y nuestra manera de interpretar lo que ha estado apareciendo en este monte, sí. ¿Y cuál es el futuro de los trabajos que se están realizando? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tenéis ahora mismo entre manos para poder seguir conociendo, pues, cuanto más mejor de esta maravilla que es el Monte David? La verdad es que ahora estamos inmersos en un gran proyecto que sería la adecuación del entorno y las restauraciones de las pinturas para celebrar el centenario de su descubrimiento. Hay que tener en cuenta que las pinturas de canto de la estación de rupestre de Cantos de Visera son descubiertas en 1912, es decir, que en 2012 celebraríamos este centenario de descubrimiento, y ya se ha hecho la primera fase de intervención, que se han arreglado las pistas forestales interiores de la vía, además de que se han mejorado los cercados para evitar el acceso de algunas personas indeseables que pudieran dañar el entorno. También ahora se ha cambiado el tipo de cerramientos de Cantos de Visera por uno que dañe menos el entorno. Se ha sustituido un corral que había una estructura que había que recordar un corral por unos cerramientos de postes metálicos que permite que quede más integrado en el entorno, que permite que se cure la naturaleza libremente por allí. Además, ahora se está esperando para que Eduard Guillamet, uno de los principales restauradores de pinturas rupestres a nivel internacional, pueda llevar a cabo una limpieza de las pinturas que se encuentran en este monte.
Pues la verdad es que tenéis muchísimo trabajo y nosotros desde aquí os animamos para que sigáis haciéndolo también y pronto pues tengamos más conocimiento, sepamos más de esas civilizaciones, de esos personajes, ¿no? Que durante tantos años, como decía antes Liborio Ruiz, que estuvieron ahí pintando hace 5.000 años o 7.000 años y dejando esa impronta para la posteridad, para que ahora podamos nosotros disfrutar de esa maravilla. Pues Juan Carlos Puche, muchísimas gracias también por participar esta noche con nosotros en este programa especial dedicado al Monte Araví. Vosotros. Un abrazo, hasta siempre. Hasta luego. Y hacemos un paréntesis entre mitad y mitad del programa. Haremos otro luego, lógicamente, para escuchar las noticias de Onda Regional. Pero ahora vamos a escuchar las noticias especiales que Alejandra Jiménez nos trae. Y la primera de ellas es una nueva bacteria extraterrestre que parece que ha sido descubierta. Científicos de Estados Unidos han hallado una nueva forma de vida capaz de alimentarse e incorporar el arsénico, un veneno que para cualquier ser vivo en su metabolismo sería fatal y que lo que rompe el paradigma actual de la biología. Hasta ahora cualquier organismo estaba compuesto por 6 elementos principales que confieren las propiedades de la vida. Está el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Sin embargo, una bacteria hallada por Felisa Wall-Simmons del Instituto de Astrobiología de la NASA es capaz de sustituir en su organismo el fósforo por arsénico, 2 elementos vecinos en la tabla periódica de los elementos pero que nada tienen en común. La nueva forma de vida es una bacteria encontrada en Mono Lake, California, que es perteneciente al género de las alomonas, una bacteria que vive en ambientes salinos concretamente. Curiosísimo, hace ya bastantes años la serie Expediente X, y nos lo decía Juan Jovenza esta mañana en un correo, pues ya planteaban esto, pero con el silicio en vez de con el arsénico. Fue como una especie de premonición de ciencia ficción, ¿no? Y de hecho en ese momento parecía algo ilógico, parecía que no se podía sustituir ningún elemento de los que éramos nosotros necesario que nuestro metabolismo fuera en un curso común, y que ahora se ha descubierto que podían tener incluso unas premoniciones bastante importantes los productores de Expediente X. Ciertamente, pues vamos con otro tema que tiene que ver quizá con lo que esta noche estamos hablando, de arqueología, y es que la ciudad de Pompeya pues está en peligro. Los derrumbes ponen en jaque, podríamos decir, a Pompeya, la mítica ciudad italiana. 2 paredes colapsaron el pasado 1 de diciembre en el área arqueológica de la ciudad, ubicada al sur de Nápoles. El episodio tuvo lugar tras otros derrumbes registrados el martes en la denominada Casa de la Moralista y el 6 de noviembre en la Escuela de los Gladiadores. Hace 2 años el Estado italiano había declarado ya que la ciudad estaba en estado de emergencia. Se comparaba que el turismo, la lluvia, el sol y la falta de presupuesto estaban destruyendo el lugar. Y además decirte que la zona afectada por el derrumbe del pasado 1 se ubica a lo largo de la vía Estaviana. Todo el área fue vallada de inmediato y se están realizando ya las primeras intervenciones a ver lo que se puede salvar. Pues es algo verdaderamente importante que ese tipo de bienes arqueológicos y patrimonio también de la humanidad, como no puede ser de otra manera, se salven. Una noticia que viene del mundo de la justicia, pero que tiene que ver mucho también con los fenómenos que solemos tocar en este programa, y es que parece ser que condenan a una persona que llamó estafadores a los organizadores del seminario Vida después de la vida. Fernando Cuartero, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido condenado a una multa de 204 euros por una falta de calumnias, como tú decías, por llamar vulgares estafadores a los organizadores del seminario de parapsicología que se celebró el pasado año, no sé si recuerdas, en el Paraninfo del campus de Albacete. Con motivo de este seminario, el catedrático y miembro del claustro de la universidad escribió en Internet que este tipo de vulgares estafadores, por el módico pago de unas tasas, obtienen mediante una mala práctica un pretendido amparo académico que es completamente falso, o eso decía la sentencia. Aún así se ha fallado en su contra y tendrá que abonar ese dinero. Pues ahí queda dicho, la justicia nosotros por lo menos nunca vamos a criticarla ni a comentarla. Por supuesto, ahí está dicho y queda dicho. Es un tema que tiene que ver con lo que se habla normalmente en el programa, pues lo hemos sacado. Bueno, pues vamos con una mujer que no sé si es que es muy optimista o que tiene una visión del mundo muy especial, pero se proclama nada más y nada menos que dueña del sol. Yo lo veo muy lista. Tras varios millones de años, como tú decías, el sol ya tiene dueño después de que una española acudiera a un notario para proclamarse propietaria del astro rey, o eso decía La Voz de Galicia. La perplejidad del notario, imagínate, ante la petición, le llevó a consultar a su colegio profesional antes de acceder a levantar el acta, que la ha levantado. La dueña del sol, la nueva dueña del sol, Ángeles Durán, explicó
que hay un convenio internacional por el que ningún país puede ser dueño de los planetas, pero esto no vincula a los particulares. Ya hay un americano que escrituró casi todos los planetas y la Luna, pero no el Sol. Se lo dejó y ella, pues lista, lo ha cogido. Salvaterra de Miño, en Pontevedra, es donde vive, y aún así los más avispados dicen que no podrá ser posible hacerlo oficial, ya que debería inscribir su adquisición en el registro de la propiedad español, pero este organismo no tiene competencia sobre el sistema solar, así que se va a quedar un poco... Yo me imagino la cara del señor notario cuando llegase esta mujer diciendo que quería escritura del Sol, vamos. Vamos muy rápidamente ya con acusar recibo de unos correos de oyentes. Ajá. Mira, el primero nos lo mandaba un buen amigo y nos hacía alusión a un caso que pasó en 1963 en el que hubo un avistamiento por una familia entera de unos ovnis, de unos platillos volantes que incluso dicen se pasaron encima de su casa, que tenían unos tubos luminosos y que además contaban una curiosidad, y eso es algo que hemos repetido muchas veces a lo largo de nuestro programa sobre avistamientos, y es algo muy curioso, y es que los tres perros y el corral de gallinas que tenían en su casa dicen que todos esos animales quedaron paralizados durante todo el avistamiento y que aún así cuando se fueron incapaces de casi moverse y solo se oyeron algunos aullidos. Y además quería contarte y sobre todo dar las gracias pues a esos oyentes que nos mandan correos durante la semana agradeciéndonos pues algún programa en especial, y este es el caso de Isabel Iboro de Valencia, unos buenos amigos que nos escribían pues para decirnos que le encanta el mundo del misterio, la historia, los desconocidos, que les gustaba la profesionalidad con la que tratábamos el tema, y además nos animan a hablar más sobre el mundo maya y el mundo egipcio. Pues nada, desde aquí un fuerte abrazo a los dos y esperamos pues tener más correos de vosotros pues alentándonos a próximos programas. Muchas gracias a ti, Alejandra, por estas noticias. Llega el momento ahora, amigos oyentes, de esa pausa para informarnos de lo que está pasando en todo el mundo, en toda España y por supuesto en la región de Murcia, porque es el boletín informativo de la medianoche que Valentín Contreras nos va a traer ahora mismo. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso mientras escuchamos esas noticias y recuperamos enseguida para seguir hablando del Monte Araví. Ahora sí nos metemos en la parte esotérica, misteriosa, de las leyendas, de los misterios de ese fantástico cerro, el Monte Araví. Ahora dentro de un momento. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Hoy vamos, como están ustedes ya comprobando, a dedicar el programa completo de una forma especial a un enclave que creo que merece la pena, que es el Monte Araví de Yecla. Y hemos hecho en la primera parte pues una introducción a la arqueología, a lo que es el entorno físico de este monte, y ahora en esta segunda parte nos vamos a meter en algo mucho más cercano a nuestro programa, que es los misterios de este monte, de este enclave, las leyendas, todo lo que tiene que ver con lo esotérico, lo oculto y lo que yo creo que ha estado trayendo a los seres humanos a ese cerro desde la noche de los tiempos. Corrientes telúricas, extrañas energías que se mueven de manera misteriosa, curanderos que acuden a un lugar para cargarse energéticamente, lugares de celebración de rituales mágicos, avistamientos de objetos voladores no identificados, historias, leyendas, apariciones. En definitiva, un conglomerado de sucesos imposibles, algunos de ellos, otros sugestivos, que tienen como denominador común el Monte Araví. Es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Y tenemos con nosotros, pues, como siempre, expertos, gente que sabe mucho de lo que vamos a hablar. Y yo le voy a presentar a una persona que participó en esta obra que antes les hemos nombrado, Las claves del Monte Araví, que se editó en su día por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y que recoge, pues, todos los aspectos que tienen que ver con este enclave. Y también, ¿por qué no?, porque también es cultura, el mundo de las leyendas, el mundo del misterio.
Él es José Pucheforte. José, buenas noches. Buenas noches. José Pucheforte es etnógrafo, es investigador de leyendas, de historias especiales, sí, de costumbres, que yo creo que, y como decía antes, José, para mí es tan importante y es tan cultura como lo que nos acaban de contar los arqueólogos y lo que nos puede contar pues un químico que analice la tierra del Arabí. Creo que el ser humano se mueve por emociones y, por supuesto, no hay nada que mueva más las emociones que las leyendas, que estos sucesos que a veces nos hacen luego terminar interesándonos por la arqueología y por otras cosas, ¿no? Pero lo primero que nos lleva ahí es el misterio, como decía Albert Einstein. ¿Realmente el Arabí es un lugar tan de misterio como nos dicen? Pues sí. El Arabí encierra unas corrientes telúricas. O sea, nada más pronunciar la palabra Arabí, por ejemplo, pues ya es como abrir las puertas a uno de los mayores misterios que hay en Yecla. Uh-huh. Siempre ha existido, y Juan García Tienza lo dice muchas veces, una diferencia entre lo que no se puede demostrar documentalmente y lo que se puede demostrar documentalmente, como por eso hay siempre en ciertos historiadores, pues hay una tendencia a la universidad y una tendencia a lo esotérico que la universidad siempre lo rechaza. Y eso es lo que pasa con todas estas cosas, por ejemplo. En cuanto al nombre del Arabí, pues posiblemente sea antiguo, pero no tan antiguo como el monte, ¿no? Porque el monte, según dicen, es uno de los más antiguos que hay en Yecla. Simplemente hay que observar la formación geológica que tiene, que ningún monte de Yecla la tiene prácticamente. O sea, las piedras redondeadas, yo qué sé, es diferente. Y hay una relación en el nombre con lo árabe, siempre. Precisamente hubo un filósofo sufí que fue Ibn Arabi. ¿Quién puede saber si puede ser? O sea, en el mundo árabe el nombre o el apellido Arabi existía en bastantes ocasiones, ¿no? Uh-huh. Luego también había una palabra que se llama Jarabit, que dice la ciudad destruida, el de la ciudad destruida. Puede ser que esta palabra tenga relación con el arabilejo, que hay en un poblado, como ha dicho bien Liborio, de la época del bronce. Y ese puede ser otra relación que tenga. Bueno, el Arabí, como ya ha dicho también Carmen, pues es un monte que es alto prácticamente, no es como a lo mejor la Sierra Salina ni el Carchi, pero tiene 1067 o 1068 metros de altitud. Dice que ocupa una superficie de sobre 4 millones de metros más cuadrados, más o menos, y esto es lo que da. La palabra también se ha usado tanto en Yecla, o sea, se le tiene tanto cariño a Yecla, al Arabí, que se ha usado hasta como reclamo publicitario. Por ejemplo, en gasolinera, y una gasolinera en Yecla se llama Arabí, inmobiliaria, en comercio, tiendas de decoración, empresas, etcétera, también en revistas yeclanas. Hubo una revista Arabí de 1954. También el Ateneo Literario eligió la revista que se llama Monte Arabí. Y hasta hay una escuadra de arcabuceros, de las que ahora se va a lucir en las próximas fiestas, también que se llama Arabí. Bueno, sí. José, de todas maneras, a mí lo que me gustaría, vamos a ver si somos capaces de transmitírselo bien a los oyentes, es intentar conocer esos hechos que tú además los relatas de una manera magistral en este libro. Y yo, con tu permiso, voy a saludar también al resto de amigos que nos van a ayudar esta noche, en esta segunda parte del programa, pues a hablar de esa parte del misterio. Yo quiero dar las gracias a Juan José Hernández Muñoz, porque para mí fue el guía perfecto este verano cuando por primera vez puse mis pies sobre el Arabí, y para mí fue una experiencia inolvidable. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Juan José es el webmaster de una página que yo le recomiendo, que se llama www.monteadaví.net. Sí. Bueno, pues ahí tienen unas fotografías fantásticas, tienen historias del Monte Adaví, tienen pues una gran cantidad de información, y es una web que está en constante evolución, ¿no es así? Bueno, es una web ya muy antigua. De hecho, es una web, no es un portal que se actualice muy a menudo con noticias. Ya tienes, bueno, no sé, puede ser que tenga 12, 13 años. La puse pues como un cartel, como una página de un sitio que me gusta, que me encanta. Hace pocos días intenté un poco cambiar el diseño, el contenido, y bueno, pues tengo en mente
ir metiendo poco a poco nuevas imágenes, nueva perspectiva de 360 grados, vídeos, y es un poco pues como un punto de referencia con la información básica del monte, pues para quien no sepa nada, pues sepa dónde está, un poco de la historia y un poco pues los mitos y leyendas también. Vemos que reproduces una gran cantidad de información que aparece también en el libro de las claves del Monte Araví. Sí, es una cita de ese capítulo completo. Sí. Y es de lo que vamos a hablar a partir de este momento. También quisiera saludar pues a alguien que no podemos dejar de tener esta noche en el programa, que es pues nuestro gran amigo de Yecla, Pedro Ortiz, que por desgracia no está ahora mismo en Yecla, se encuentra lejos de Yecla. Pedro, buenas noches. Hola, Joaquín, muy buenas noches. ¿Dónde estás exactamente para que nuestros oyentes te ubiquen? Pues en Cádiz. En Cádiz, fíjate. O sea que Cádiz. Las fiestas de Yecla y tú en Cádiz. Pues mira, la vida a la que nos lleva siempre a motivos de alegría y motivos de estar bien, vamos. Sí. Pues, y saludos, Juan, y buenas noches. Un abrazo muy grande. Pues Pedro es una de esas personas que yo creo que también se pueden pues como de alguna manera poner la etiqueta de embajadores de Yecla, porque siempre que hablan en un medio de comunicación, siempre Yecla la llevan, como la llevan en el corazón, pues la lleva siempre por delante. Y también creo que lleva el Monte Araví. El Monte Araví yo creo que para él es muy importante. Pero además Pedro es que es una persona especial también porque ha sido testigo del misterio en torno al Monte Araví. Vamos a escuchar una grabación que sucedía hace muy poco, simplemente en la Noche de los OVNIs hace cosa de unos meses, en el mes de julio, y Pedro nos hablaba de cosas que estaba viendo cuando Juan estaba allí precisamente cerca del Monte Araví. Buenas noches. Nos vamos ahora de nuevo a Yecla. Tenemos a Pedro Ortiz. Pedro, buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches. ¿Cómo va la noche por Yecla y qué estáis viendo? Pues la verdad que esta noche, hace un momento en el tema que han tocado los compañeros y este amigo de aquí de Yecla, acabamos de ver otra que va en dirección suroeste, en dirección noroeste. Y con una velocidad algo extraordinaria, cruzando el firmamento. Y bueno, no, aviones desde luego no son. Tenemos nuestro amigo ahí en el Monte Araví, Juan, que la ha divisado también. Y la verdad que noche de movimientos, digamos, un poquito extraños y muy bonitos, la verdad. Y luego que la luna tan preciosa que nos acompaña y este firmamento que anoche teníamos aquí todo casi nubes. Pero desde luego hemos visto que no se asemeja nada a un avión, ni muchísimo menos, y una altura impresionante, que iba en dirección al noroeste. Pues, ya digo, a una velocidad vertiginosa. Se confirma esa trayectoria hacia el noroeste de una luz que en principio no tiene ningún tipo de intermitencia ni nada y que se mueve a gran velocidad. Exactamente, pero es que esta es otra que iba en dirección en sentido opuesto. O sea que esta noche hay movimientos de estrellas en el firmamento algo fuera de lo normal. La verdad es que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias Pedro y en una nueva conexión a ver si hay más novedades. De acuerdo, Joaquín, por aquí estamos. Buenas noches. Pues Pedro siempre está ahí al pie del cañón, pero es que además Pedro aparece en este libro de las claves del Monte Araví, escrito por José Puche, cuando cuenta un suceso que tuvo lugar en el año 91. ¿Es así, Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viste tú sobre el Monte Araví en el año 91? Bueno, yo afortunadamente porque he tenido en concreto 2 avistamientos de unas esferas preciosas y también lamentablemente porque fuimos testigos unos compañeros y yo en aquellos entonces cuando, como José sabe que antiguamente, hace tiempo se daba permiso para los 1 de mayo, los días de Mona, que se subieran a la Araví a hacer la merienda y tal, y nosotros pues de alguna forma montamos un pequeño dispositivo de prevención, de limpieza y demás, y también fuimos testigos allí en el mismo en la cueva de unos ritos que la verdad que nos dejaron algo petrificado, digamos, porque no dábamos crédito de lo que estábamos viendo, ¿no? Y bueno, de ahí pues nada, nosotros tomamos nuestras medidas, se marchó todo el público que estaba por allí, casi acampado, merendando y demás, y estas personas siguieron allí y bueno, pues la verdad que aquello imponía verlo. Sinceramente, quien todas estas cosas no las ha visto nunca, ¿no? Y después, pues sí, en el año 91 y antes también, viniendo de Madrid, concretamente con mi cuñado, pues esto lo he contado en alguna que otra ocasión, a la misma altura del Cerro de los Santos, ya por nuestro margen izquierdo, de unos montecillos que hay en dirección a Yecla,
A la derecha teníamos el Cerro de los Santos, el Monte Arabí. Está muy, como bien ha dicho Liborio, muy cerquita, en un entorno muy cercano el uno al otro. Y bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa. Y ahora concretamente pues digo un poco de esta cosa, y no me hable de esta cosa, no me hable de estas cosas, tal. Y la verdad que a mí pues sí que me ha gustado mucho, ¿no? Y me sigue gustando muchísimo. Total, que veíamos estas esferas dando como unos saltos en lo alto de esa pequeña montaña, y bueno, pero saltos gigantescos, ¿no? Se veían pequeñas, de momento se veían más grandes, y bueno, pues no le quitaba la vista de ellos, y esto serían las 12, 11 y media, 12 y algo de la madrugada, y cuando pues fue la sorpresa que avanzando unos 8 kilómetros aproximadamente, a esta altura que decía anteriormente, bueno, pues una de ellas, de las varias que habían, a mi margen izquierdo, digámoslo, dirección a Yecla, pues una de ellas, una se quedó más arriba, pero una de ellas se entró en el eje de la carretera, digámoslo así. Al verla, destellante, grandísima, una luz impresionante que no podría, no sé ahora mismo, darle una, no sé, era tan fuerte la luz, total, que a unos kilómetros aproximadamente o menos, esa bola, esa luz, hacía en cuestión de segundos, que si estaba a 1 kilómetro supuestamente, inmediatamente se acercaba hacia nosotros en fracciones de segundo, se quedaba a unos 200, 300 metros y retornaba a ese punto inicial. Pues mi familiar bajó del coche, breve, abrió la ventanilla, vámonos de aquí, y bueno, pues a los 15, 20 minutos, eso se ladeó de la carretera, subió otra vez a ese monte y seguimos la marcha, la verdad que con un susto encima impresionante. Al día siguiente, nuestros buenos amigos, mis buenos amigos Paco Forte y Antonio Forte, les conté el tema y subimos a la mañana siguiente en los mismos puntos donde había visto esas esferas, y bueno, se pateó todo aquello y la verdad que no vimos nada en absoluto, pero aquello fue algo extraordinario, digno de verlo, porque lo cuentas ahí y te toman como, tú no sé qué, no, y no es así. La verdad tiene un camino y eso fue algo maravilloso. Y luego también en esa zona donde bien sabes que tenemos el campo, Joaquín, pues ahí es un paso de alguna forma, no sé, obligado de objetos no identificados, y en uno de ellos, hace también bastantes años, una estrella gigantesca, grandísima, multicolor, daba vueltas, pero colores preciosos, brillantes, y salía desde la zona de la carretera Almansa hacia el oeste. Y bueno, muy lentamente, cuando nuestra sorpresa, porque estábamos muchísima gente allí en el campo, desprendió un cable, digámoslo así, también luminoso, que se veía perfectamente, se dejó caer a través de la montaña de las Moratillas, que Juan conoce perfectamente, como si dijéramos hacia la carretera Almansa, algo que se desprendió igual, pero en pequeñito, se dejó caer a la otra parte, se tapó por la montaña, pero ese cable, digámoslo así, yo lo nombro así, de esa otra estrella principal, bueno, pues se perdió todo, el cable desapareció y esa estrella gigantesca, grandísima, pasó por encima de nosotros, lógico a la altura una gran altura, pero bueno, unos colores multicolor, bonitos, y bueno, que no se dio crédito, y bueno, fui a coger un coche, hacer la traviesa para cruzar a la carretera Almansa, a ver qué se podía ver, y la verdad que no se vio nada, pero algo se desprendió de esa esfera, de esa estrella, de lo que fuese, que la dejó caer en la otra parte de las Moratillas, la carretera Almansa, digámoslo así, o Sierra del Cuchillo. Y ahí, bueno, pues anécdotas de esta y avistamientos me han salido, he tenido la ocasión de tener algunas. Juan me dice siempre, a la hora que sea, llámame, sea lo que sea, pero me llamas. Y se lo tengo prometido que sí, que sí. Seguro algo... que Juan coge y se va, coge el coche y salta, aunque sea a las 4 de la mañana. Aunque sea a las 5 de la mañana. Ciertamente. Quiero ver algo, pero todavía sí, no he visto nada. Él quiere ver como Malde, ¿no? I want to believe. Y la verdad que sería muchísimas cosas, porque esto también se vieron en la esfera en otros momentos también, con otros amigos, y la verdad que eso es digno de verlo y en estos momentos de mencionarlo, porque en la seriedad del programa es impresionante lo que se puede narrar y lo que se ha visto. Y la verdad que me siento contento de haber sido uno de los pioneros de ver cosas de estas
este tipo, la verdad que sí. Ciertamente, Pedro. Pues si hay otra persona que también puede decirse que es un pionero de la investigación y de la búsqueda de todos estos misterios y que además conoce enclaves que podían ser hermanos del Monte Arabí, él es David Madrazo, presidente del Grupo Gaipo de Asturias. David, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, y a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Supongo que estás escuchando lo que nuestros amigos de aquí de la región nos están contando de este monte, el Monte Arabí. Ahora nos van a contar más cosas, porque José Puche nos va a hablar de algunos misterios que hay. Y a mí me gustaría, muy brevemente, para luego poder entrar en debate, David, que nos comentaras qué montañas podrían haber o qué enclaves podrían haber en Asturias que tuviesen un perfil que sintonizase con el Monte Arabí. Pues mira, como decía ya que el destripador, empecemos por partes, como decía sus víctimas, ¿no? Sí, sí. Porque para empezar, algo que hay en común con el Monte Arabí y con las montañas que tenemos aquí, mágicas, es que en cada uno de ellos existen túmulos. En Asturias existen 800 monumentos funerarios, que aunque muchos los relacionan con los celtas, en realidad provienen del Neolítico, ¿no? De 5.000 años antes de Cristo. Lo que sí, fueron respetados por los celtas para sus rituales. Nosotros, asturianos transmontanos, denominamos celta ese nombre actual, ¿no? Que apodamos al periodo latén o Hallstatt, que provino hasta aquí, ¿no? De una corriente indoeuropea hacia el bronce final, siglo IV, V, y que aprovecharon, respetaron esos lugares de poder para sus enterramientos y demás. También en la Edad Media, testigo de ellos son multitud de capillas erigidas en Asturias encima de dólmenes, ¿no? Lo cual demuestra también un conocimiento y respeto telúrico de determinados lugares. Aquí en Asturias existe, bueno, ya sabéis que hemos escogido en ocasiones para la alerta la noche de los ovnis que compartimos con vosotros, el Monte Areo, aunque realmente existe otro que es tremendo, que es el Monsacro, ya que antes hablabais de Juan García Tienza. También aquí se vio inmerso y enamorado de Javier Mosquera, un gran amigo del Grupo Gaipo, personalmente para mí también, que incluso este gran hombre hizo un cómic y todo con nosotros. Era un enamorado de Asturias y así lo reflejó en su obra Asturias Mágica, y concretamente en este monte, en el Monsacro, donde se vuelve a repetir lo mismo, igual que en el Monte Areo. Se repite yacimientos del Neolítico, lugares de culto, después leyendas, ¿no? De hallazgos, de tesoros que incluso la gente ya en épocas recientes intenta descubrir a través de los rituales del libro de San Cipriano, aquí conocido como Ciprianillo, para invocar al supuesto demonio y encontrar esos tesoros, muchas veces en forma de hachas, de oro, incluso de formas de animales, pero que realmente lo que demuestra son los utensilios con los que se solían enterrar, ¿no? Sobre todo en los periodos de los asturianos transmontanos. Eran tesoros, lógicamente, la mayoría bronce, hierro, también oro y perfectamente labrados, y que aparecieron en gran cantidad en determinadas épocas en esta fiebre de tesoros que ellos achacaban a los moros, nuestros ancestros asturianos, achacaban a una antigua raza, no los moros musulmanes, con todo el respeto hacia ellos, sino se referían a moros a una población muy antigua, que casi no, para ellos no recordaban cuando habían existido, pero que habían dejado Asturias y estos lugares telúricos cargados de tesoros, muchos de ellos con poderes mágicos. Esto se repite en muchos lugares. En el tema de Monsacro nos encontramos luego os lo contaré más detenidamente, 2 capillas en lo alto del monte, a 1117 metros. Es una ruta dura, el ascenso hasta allí. Nosotros, gracias al arzobispado de Oviedo, que nos concedió el permiso, nos acompañó una guía que precisamente fue la encargada de hacer una de las tallas que existen en el interior de la ermita de Santiago, Nuestra Señora de Monsacro. Fue un lugar ya de culto donde los antiguos pensaban que el mismísimo Olimpo podía estar ahí arriba, donde los truenos podían acompañarse de la presencia del propio Zeus, Júpiter en Roma, o Taran, como se demuestra en fiestas de pueblos cercanos, incluso a día de hoy, donde realizan, por ejemplo, la quema, ¿no?, de un enorme muñeco de madera
que realmente representan a unas quemas que hacían nuestros antepasados, los astures y también los celtas, ¿no?, que quemaban a sus enemigos presos, y que también animales y caballos en el interior de enormes monumentos de madera. Los quemaban vivos, por supuesto. Esta fiesta nos da pistas, ¿no?, respecto a nuestra etnografía, nuestra historia. Monsacro viene del latín montem sacrum. Desde yacimientos arqueológicos muy importantes que albergan en su cima, podemos encontrarnos también con restos también de un ara próxima de los romanos, haciendo referencia a Júpiter. Y después, en 1153, bueno, tenemos que remontarnos un poco antes, ya en plena Guerra Santa, cuando las santas reliquias, hay dos versiones, ¿no? Una, la de Toledo, que Pelayo, cuando se refugia en Toledo, luego viene hasta Asturias, viene a Monsacro, ¿no?, deja las santas reliquias aquí hasta que Alfonso II, 2 siglos después, las lleva, ¿no?, a Oviedo. Pero también hay otra versión, la de Santo Toribio, que las transporta desde Jerusalén, pero también hasta este punto por mar. Lo que tenemos en cuenta es un denominador común, un lugar muy importante telúrico en Asturias, donde se ocultan las santas reliquias, en una capilla en su día románica, que luego fue restaurada como octogonal. Y aparece en 1153 una extraña donación por parte de Fernando II. Sabéis que era una gran fuerza de apoyo para los templarios, y les donó muchas tierras, ¿no?, y pertenencias, y efectivamente así dona, no a unos monjes ni a unos frailes, sino a una comunidad frater, sin dar más explicaciones, dona este lugar donde erigen una capilla octogonal, también cargada de muchísimas más leyendas, y todo un denominador común: la Sierra del Aramo, donde se encuentra el Monsacro, lugar de la ruta ortotenia, lugar de avistamientos ovni a día de hoy, y parece ser este denominador común. Esta energía telúrica se sigue manifestando a través de hoy por luces, por fenómenos paranormales, que a lo largo de la trayectoria de la historia, por escrito o por tradición oral a través de leyendas, ha mantenido una sobrenaturalidad ante estos montes que siempre han intentado acercar al hombre hacia esa divinidad intangible para él. La verdad es que vemos cómo hay paralelismo, y por eso es por lo que cuando empecé a preparar este programa dije, tengo que llamar a David Madrazo para que veamos que esto no es algo que sea singular, sino que hay una serie de enclaves a lo largo yo creo de todo el planeta, pero por supuesto en España los hay por muchos sitios que tienen esta característica. Y ahora lo vamos a preguntar a José Pucheforte precisamente por esos misterios. Se decía antes David Madrazo de esos tesoros árabes o moros, ¿no?, como se decía en ese momento, y bueno, pues en David tenéis la famosa Cueva del Tesoro. Exactamente. Cuéntanos esa historia, esa leyenda. Bueno, pues los antiguos ya decían que el monte Arabí que estaba hueco por dentro. Y es Jiménez Rubio el que cuenta la historia en los apuntes para leyendas y apuntes para la historia de Yecla. Y cuenta dos leyendas. La de la Cueva del Tesoro y otra la del Barranco de los Muertos, que está entre el Arabilejo y el Arabí, un barranco que hay allí, que dice que hubo una gran batalla. La de la Cueva de los Moros, pues hay un dicho muy antiguo, que ya pues yo se lo oía decir a mi abuelo, y seguro que mis abuelos se lo oyeron a sus abuelos también, que decía: Yecla, Yeclín, mucho oro se encierra en ti, pero más en la Cueva del Arabí. La Cueva del Arabí actualmente, o sea, lo que se conoce por la Cueva del Arabí, porque verdaderamente no se sabe si puede ser esa o es otra cueva que no se ha encontrado aún. Dicen que la que se conoce como Cueva del Arabí, Cueva del Tesoro, está cerca de la Casa del Guarda. Cuenta Jiménez Rubio de la Cueva del Arabí que yendo entrando se va por un largo pasillo, y que se llega a un momento en que hay unas grandes puertas y que la custodian como dos hombres de hierro, como dos esculturas de hierro, y parece que hay un resorte en el suelo, ¿no?, que cuando lo pisas pues baja unas clavas, unas mazas que llevan, y dice que esas cuevas que guardan los tesoros de los antiguos moros
que no se lo pudieron llevar por la batalla, precisamente a lo mejor murieron en esta batalla de la que dice el Barranco de los Muertos, y que en la cueva se oyen tristes lamentos. Puede ser también que los tristes lamentos que se oyen en la cueva sean corrientes de aire, porque en la parte de arriba de lo que es la puerta de la iglesia, lo que se dice que hay también una corriente, o sea, una oquedad, y pueden ser comunicaciones de aire, los tristes lamentos que... Y esa es la leyenda que cuenta, pero la Jiménez Rubio la compara un poco a la de las Mil y una Noches. O sea, la de la Cueva del Tesoro, por ejemplo, yo la puedo aquí leer más o menos, que es cortica, textualmente, como dice: de antiguo se conoce la canción popular, Yecla, Yeclín, mucho dinero se encierra en ti, pero más en el Cerro del Arabí. De la Cueva del Tesoro se cuenta que se llega siguiendo toda la extensión y profundidad a unas puertas de hierro que la guardan 2 salvajes armados con enormes clavas, que en cierta época se oyen tristes lamentos, que sin duda proceden de personas que están encantadas y guardan el tesoro de los mahometanos, hasta que los descendientes de estos vuelvan a desenterrarlos, o llegue el día en que pueda descubrirse. Y luego añade, dice: creemos que estos cuentos podían agregarse a lo de la Mil y una Noche. Esto es lo que cuenta de la otra. Muy curioso. Juan, sí. Tú que te conoces el Monte Arabí, yo creo como nadie, ¿tú te has metido alguna vez en la cueva de los Moros? Sí, he entrado un par de veces. Bueno, la cueva ha sido explorada por personal cualificado, geólogos y tal. No se ha visto, obviamente, la puerta de la leyenda. No sabemos si porque ya no existe, si por movimientos sísmicos. La cueva, a medida que te vas metiendo, bueno, es un agujero en el suelo redondo, tienes que entrar arrastrándote. Luego ya se hace más amplia, puedes caminar perfectamente, pero ya si sigues más para adentro, se va estrechando poco a poco hasta que llega un punto en que ya no puedes continuar caminando ni arrastrándote, pero la oquedad sigue para adentro. Son alrededor de unos 300 metros por ahí lo que puedes introducirte dentro de la cueva del tesoro. Y no ha habido nadie que llegue hasta el final, no se sabe ni siquiera con ningún medio mecánico ni nada. No, medios mecánicos, que yo sepa, no se ha introducido ninguno, como ha ocurrido en las pirámides, que han metido un robot y tal. No, aquí no, que yo sepa, todavía no se ha hecho nada parecido. Y esa historia que también decía antes José del Monte Hueco, que yo lo he oído y lo he leído en algún sitio, aparte en el capítulo correspondiente de José Puche, podría darse el caso de que hubiesen más galerías y que efectivamente lo que acaba de decir José de esos lamentos fuesen pues el viento moviéndose en las galerías, o quizá la comunicación entre diversos puntos donde los sonidos que se producen en un lugar pues son distorsionados por esas enormes galerías que van moviéndose. Yo he escuchado historias de que incluso esa cueva está comunicada con el Cerro del Castillo, con las cimas del Arabí, con las Moratillas, con las atalayas, que hay otras cuevas, hay unos enterramientos también en las atalayas. Esos pasadizos no creo que actualmente estén transitables. Es posible que por oquedades de la tierra, por huecos, sí que pueda circular alguna corriente de aire. En Yecla hay muchas corrientes de agua subterráneas, hay unos minados muy grandes de kilómetros y kilómetros. Entonces es posible que esa cueva, si no ahora, hace unos años, pues tuviera más amplitud y sí que permitiera el paso de una persona. José, había otra leyenda que también leemos en tu capítulo del libro, que habla de unos caballeros que vinieron una vez con unas monturas y se dejaron sí. Eso también puede tener algo que ver con la Cueva del Tesoro, ¿no? Pues sí, puede tenerla, sí. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? ¿Que llegaron allí, le dejaron el caballo a unos lugareños? Sí, pues le dejaron los caballos que llevaban a unos campesinos de las casas de por ahí alrededor, ¿no? Creo que estaban en época de trilla, le dijeron, bueno, guardadlo, lo que sabes, cuando volvamos, dice, y tardaron 3 días en volver. Dice que volvieron con unos sacos y que cuando cogieron los caballos le pagaron con unas piezas de oro a los de... O sea, ahí pues una especie de, yo qué sé, si ese dinero ellos sabrían dónde estaba la Cueva del Tesoro y lo sacarían de allí. Se supone que tardaron 3 días en volver. De que los campesinos ya estaban un poco mosqueados y ya ves, tú sabes que... Pero en fin, como lo habían dejado allí los caballos, pues ellos no tenían problemas y le pagaron con eso. Curiosísimo. Sí. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Casas y Casas, la primera revista inmobiliaria de la región de Murcia. En Casas y Casas podrá encontrar la vivienda que usted busca. Casas y Casas, con fotografías a todo color. Todos los meses, las mejores viviendas en la revista Casas y Casas. FECOAN Informa es la revista radiofónica de la actualidad agrícola y ganadera. La Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia pone en antena cada domingo a las 8:15 de la mañana FECOAN Informa, con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Consejería de Educación, Formación y Empleo, Dirección General de Trabajo e Inmigración y Fondo Social Europeo, con el lema El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro. Domingos a las 8:15 de la mañana en Onda Regional de Murcia, FECOAN Informa. ¡Vamos, que llegamos tarde al cine! Oh, vaya. Por favor, los papeles del coche y la Cinesacar. No la llevo encima. Entonces, ¿cómo quiere entradas, descuentos y consumiciones gratis para los cines Cinesa? Perdone, agente, es que solo había salido un momento. Que no te pillen desprevenido. Pide ya la Cinesacar en la taquilla de tu cine Cinesa o en cinesa.es. Onda Regional de Murcia. 20 años a tu lado. ¿Quieres recortar tus gastos? Ahora puedes. Cable Murcia, televisión con más de 100 canales, internet de banda ancha y alta velocidad, teléfono con tarifa plana de llamadas a fijos nacionales las 24 horas todos los días del año y nuestros paquetes combinados que resultan mucho más económicos. Con Cable Murcia en casa, televisión, internet, teléfono. Conéctate al mundo, conecta con Cable Murcia, 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. Tarde de fútbol, tarde de goles, este domingo en Onda Regional. Comenzamos en juego a las 4 de la tarde con todos estos partidos. Caravaca, Alcalá de Guadaira con Cecilio Juárez, Écija, Yeclano con Jesús Calderón y el partido entre equipos de la región, Lorca Atlético Real Murcia, con Alfonso Martínez y Luis Belló. La cita es en juego, ya sabes, en Onda Regional. Marcamos goles, marcamos tendencia. Consiga con La Opinión una colección de 16 figuras navideñas, 8 entregas desde el domingo 5 de diciembre al domingo 12, por solo 40 céntimos más su ejemplar de La Opinión. Recuerde, domingo día 5, primera entrega. La sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo constituyen dos de las más importantes reliquias del cristianismo para millones de creyentes. Sin embargo, hasta ahora no existían estudios concluyentes sobre la relación entre ambos paños y sobre los seres cuya sangre contienen. El doctor Alfonso Sánchez Hermosilla ha participado en unas recientes investigaciones forenses basadas en los estudios de las muestras de sangre que arrojan un contundente resultado. A fecha de hoy, estamos seguros en un 99,99% de que ambos lienzos acogieron a la misma persona. Viernes 10 de diciembre, 11:05 de la noche. El hombre de la síndone, nuevos descubrimientos, el último peldaño, Onda Regional. Galerías que no van a ningún sitio, que no se sabe dónde termina, leyendas de tesoros escondidos, un barranco con un nombre muy especial, el Barranco de los Muertos. José, ahí la leyenda habla de una batalla, pero sí, esa leyenda se sustenta seguramente en evidencias de restos que pueden haberse encontrado, ¿no? Sí, por lo que nos cuenta Jiménez Rubio, en el 1865, más o menos, dice que el valle que forman entre estos dos montes, en dirección sur, que se refiere al Arabí y el Arabilejo, como hemos dicho antes, dice, se ha entendido siempre y aún en la actualidad se titula Barranco de los Muertos. Se han encontrado en él, en toda su extensión, innumerables restos humanos, monedas y pedazos de armas destrozadas. Ahora mismo, si se excava, se tropezarán calaveras y huesos truncados y dispersos. De ello se infiere que la dominación de este sitio pavoroso, por el que ningún pastor ni labriego querería poder pasar impunemente en noche tenebrosa, ni aun menos se detendría en el día más tiempo de lo indispensable, y eso sosteniéndose su fortaleza con algún religioso conjuro. Procede de alguna terrible batalla que debió darse en el mismo, tal vez
para conquistar la posición de la fortaleza. A lo mejor se refiere a la fortaleza del bronce, ¿no? Y que dejó el campo sembrado de cadáveres, ocasionado la destrucción de algunos de los ejércitos beligerantes. Lástima que carezcamos enteramente de noticias sobre este asunto. Fausto Soriano nos viene a decir en su Historia de Yecla que entre los siglos VIII y IX tuvo lugar una gran batalla en el Barranco de los Muertos entre las tropas de Aderramán I y la de Ordoño II. Eso es lo que se cuenta. Seguramente de pues sean sí. los cadáveres, ¿no?, que quedaron ahí Sí, en esa sí, batalla. sí. Desde luego que la David está plagado de historias y yo creo que es absolutamente justificado ese halo de misterio que tiene. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que tú también recoges en este capítulo del libro Las claves del Monte David, que es la historia de un hombre, ya por lo visto fallecido, un hombre que en los años 20, caminando por el Monte David, se encontró con una figura femenina luminosa. Esa historia, sí. ¿qué nos puedes decir de ella? Esta historia del hombre, vivía en la calle San Ramón. Era un habitante de allí, de un ciudadano de Yecla. Un momentico, porque yo aquí... Porque mucho de memoria, pues prácticamente algunas hay, ¿sabes? Claro. De esto de las apariciones. Dice, hace muchos años, un abuelo ya fallecido, que vivía en la calle San Ramón, allá por los años 20... O sea, se refiere a los años 20 del pasado siglo, ¿no? Sí. O sea, porque ahora mismo no. Relataba que un día, caminando por el cerro, vio una figura femenina que irradiaba una luminosidad blanca. Sabemos que estas mismas manifestaciones se han dado en otros lugares con características similares a la del Arabí. En toda la belleza natural del lugar y la composición, o sea, consonancia histórica puede estar encaminada a la conservación del lugar, según los mensajes que estas extrañas manifestaciones. O sea, que puede ser un toque de atención como que conserváramos el lugar del Arabí, ¿no? Esta historia prácticamente me la aportó Antonio Forte. Y es una lástima que este hombre no esté aquí esta noche, que echamos de menos aquí, Antonio Forte. Está muy metido en esto de los ovnis y en fin, en todo este tema. Sí, hemos estado hablando con él, pero hoy tenía, pues, por desgracia no iba a estar en Yecla, y además tampoco iba a estar localizable, aunque nos ha prometido que nos va a contar muchas historias muy pronto, así que hemos tomado la palabra, claro. Y esperemos que así sea. A mí me gusta preguntarle a David Madrazo, porque yo creo que esta historia es muy sugerente y muy sugestiva, y yo creo que aparece casi en todos los lugares sagrados, y a veces pues se toma como algo religioso, ¿no?, porque son apariciones para muchos de la Virgen María, para otros son simplemente pues manifestaciones de Gaia, ¿no?, de la propia Madre de Tierra, de la naturaleza, como decía antes José Puche, que es una especie de toque de atención. ¿Habéis recogido también historias como esta pues en Monsacro o en el Monte Areo? Pues sí, es que la casualidad nos lleva otra vez a la sorpresa, ¿no? Antes hablabais, por ejemplo, de que el Arabí es hueco por dentro, ¿no? Y eso me recordaba también a una serie de desapariciones misteriosas que que se dieron en el Monte Areo. Principalmente la de un cura a mediados de los años 50 del pasado siglo, que emprendió su camino hacia Oviedo atajando por aquí, cosa que hacía por lo visto bastante a menudo, pero desapareció. También un hombre del pueblo desapareció posteriormente y un pequeñín, un niño, por el cual se organizaron batidas de los pueblos de alrededor y todo. La gente a día de hoy se refiere a que es muy probable que la parte inexplorada del monte, que hay muchos huecos, que está hueca, que existen pozos y agujeros por los que la gente desaparece, no se vuelve a saber más de ellos, por casos naturales, y hay también quien lo achaca a sobrenatural. También hubo una aparición en el Monte Areo también, fuera de lo común, de una extraña anciana, la cual apareció en una noche de tempestad y fue casa por casa de los pueblos que están a la falda del Monte Areo, buscando refugio, sin encontrar a nadie que se dignase a la misericordia de esta señora. Solo hubo una casa, un matrimonio, que le ofreció cobijo, le ofreció cena, y ella, a la mañana, muy agradecida, hacia ellos marchó, por un lado maldiciendo
a la gente, de lo cual se tiene este pareado muy famoso, Montareo, Montarola, tierra rica, gente boba, y que luego les proporcionó la ubicación de un extraño tesoro. Era un pellejo de buey hecho de oro, lo cual nos lleva otra vez a los Ayalgues, ¿no? Otra parte de nuestra mitología asturiana. Y luego en el Monsacro se refiere una extraña y curiosa leyenda relacionada con la aparición de la imagen de la Virgen Negra de la capilla octogonal de Nuestra Señora del Monsacro, y también a cómo fue hallada por parte de un vaquero de Alzada. Ya sabéis, fue una raza considerada maldita aquí en Asturias, sobre todo considerada muy pagana, porque siempre se negaron a pagar diezmos y primicias a la Iglesia, por lo tanto la Iglesia los apartaba, ¿no? Y los tenía marginados sobremanera, a pesar de que ellos poseían una gran cultura, sobre todo referido a los ungüentos, a las hierbas y a cómo aplicar la medicina natural ante cualquier adversidad. Pues este vaqueiro de Alzada vio un día esta capilla octogonal referida, nos tenemos que remontar a cuando era románica, ¿no? Aún no era octogonal. Suponemos que era una pequeña capilla que estaba allí donde ya estaban custodiadas las santas reliquias, pero que quedó olvidada de la mano del hombre, estaba en estado de abandono. Hasta hace bien poco estuvo así. La verdad, el ganado estaba por dentro incluso. De hecho, Víctor Guerra nos facilitaba una serie de fotografías que próximamente vamos a publicar en la web, porque es muy bonito el tema del Monsacro. Y bueno, se ve que estaba en completo estado de abandono. Hoy día está reformado y está precioso, digno de ver. Pero bueno, por aquel entonces este vaqueiro vio un buey emanando una luz dorada que caminó dentro de esta iglesia. Cuando se acercó vio que estaba como intentando cavar y mugiendo a pies del altar. Allí se puso a mirar y encontró lo que era dentro de una cajita la imagen de la Virgen Negra del Monsacro. Llamó a más personas para que fueran testigos del milagro, ¿no? Incluido religiosos de por aquel entonces, y decidieron trasladar esa imagen a la otra capilla, que está en la misma cima del Monsacro, la ermita de la Madalena. ¿Qué pasó esa noche? La imagen desapareció. Achacaron la desaparición de la imagen a este vaqueiro, al cual fue apresado esa misma noche, y querían condenarlo incluso a la muerte. ¿Qué pasó? Que volvieron a ver otra vez a la res, al mismo buey, otra vez emanando luz dorada y otra vez en el mismo lugar, y volvieron a encontrar la imagen otra vez intacta dentro de la caja de nuevo, y volvieron a trasladarla a la ermita, y durante 3 noches incluso lo tuvieron al vaquero de Alzada en custodia permanente, hasta que, bueno, el tercer día deciden perdonarlo y, bueno, y dejar la imagen en lo que en el futuro sería la capilla octogonal, ¿no? Aquí tenemos algo que me recuerda al libro de Jesús Callejo, ¿no? Al de La España extraña, donde habla en uno de sus capítulos de Con la peana a cuestas, que se refiere a cómo estas imágenes veneradas por el cristianismo en muchas ocasiones y en muchos sitios de España aparecen y desaparecen a su libre antojo, como si tuviesen inteligencia propia, para indicar a los creyentes dónde quieren estar ubicadas, en ese lugar y no en otro. Es cierto, además dicen que dónde quieren las capillas, encima. Exactamente, es que es muy curioso, y es que vemos cómo se repite en el Monte Arabí, en el Monte Areo, en el Monsacro. De hecho, en el Monte Areo hacen advertencia a una antigua capilla que nunca se encontró rastro de ella, pero que se sabe que estaba que por eso uno de los dólmenes se llama San Pablo, ¿no? Y que posiblemente estaba erigida, si no encima, muy próxima de ello. Y la verdad es que por la zona del Aramo tenemos bastantes capillas erigidas también sobre túmulos, incluso, bueno, la que erigió Fábila, el hijo de Pelayo, en Canasonís. Bueno, la iglesia del Dolmen. La estuve visitando el año pasado. Sí, precisamente, sí, recuerdo que me lo contaste. Sí. Y aquí vemos otro claro ejemplo de tal. También, bueno, mira, en Monsacro hay una leyenda
que no sé, os lo propongo, ya que estamos en ello, a ver si hay algún denominador común con el Monte Arabí, y es el tema de las hierbas mágicas. Por ejemplo, en el Monte del Monsacro hay unos cardos, que precisamente yo tengo uno aquí, en mi despacho ahora mismo y tal, y se conserva tal cual como lo arranqué en su día, un cardo de propiedades beneficiosas y mágicas de toda la vida, vamos, o sea, desde antiguas culturas ya se sabe que, bueno, fue para los romanos símbolo solar, representaba también a Belén, en hórreos, en arcones asturianos tenemos representado también esta hierba. Los vascos incluso las ponen a día de hoy en los dinteles de sus puertas para ahuyentar a los malos espíritus y a las brujas. De hecho lo llaman eguzquilore, flor del sol. Y aquí se llama cardo santu, cardo benditu, en algunas regiones. Y aquí solamente este tipo de cardo crece en el Monsacro. Y bueno, la verdad que tiene propiedades curativas y nada, yo os propongo saber si también hay alguna hierba mágica relacionada con el culto al monte. Pues vamos a preguntárselo a José Puche. José, ¿también existen hierbas mágicas en el Arabí o algo parecido? Bueno, hierbas mágicas, no sé, o sea, en la Sierra Salina, por ejemplo, hay beleño. Y que se usaba mucho, la bruja usaba mucho el beleño. Y en el Arabí, pues, dentro de la flora que hay, lo mismo que en los montes, por ejemplo, en el Carche y en la Sierra Salina y todo, pues hay muchas plantas medicinales. Como tenemos un poquito de tiempo, estamos ya acabando. Yo no quisiera que se nos fuese el programa sin comentar un tema para mí muy importante, y es el tema de las energías. Esto no es broma, es decir, lo digo por propio conocimiento de cuando Juan me hizo el favor de este verano de enseñarme la David como gran guía que es. Pues a mí me pasa una cosa que supongo que sea subjetiva, no tengo tampoco más pruebas a favor ni en contra, pero yo, que no soy una persona demasiado deportista y que no me distingo precisamente por hacer mucho ejercicio, por lo tanto me canso mucho cada vez que intento hacer un esfuerzo, subir una montaña o lo que sea. Bueno, pues estuvimos toda la tarde, Juan, tú recuerdas, subiendo y bajando para arriba y para abajo el David, y yo no me cansé absolutamente nada. O sea, es curiosísimo esto. No eres la primera persona que le pasa. Siempre que he llevado a gente al monte me dice que, bueno, que se siente bien, simplemente se siente bien, que se cansa, que sube, que no se cansa, que sube una cuesta, que va a un sitio a otro y que está como por la flor, o sea, no... Y luego también sí que mencionan la paz y la tranquilidad que se siente en el monte. Me dicen, es como si estuviésemos encerrados en una cúpula, en una campana de cristal, y que solamente se oyeran los pasos nuestros. Es un sitio muy especial, con un tipo de energía, me imagino que tendrá su explicación científica, pero hay que ir allí para sentirlo personalmente. Y esto, José, tú incluso en el libro pones que hay curanderos que van allí a cargarse. Sí, de hecho se saben sanadores o saludadores, como se le dicen, que son el curandero que impone las manos sobre el enfermo, ¿no?, para curarlo. Pues claro, toda la energía negativa que tiene el enfermo creo que la absorbe el curandero, y eso tiene un desgaste en las energías propias, ¿no? Y van allí a cargarse de energía. O sea, hay curanderos, por ejemplo, que vienen de fuera de Yecla y a lo mejor están una noche o dos en el monte, duermen allí y todo para cargarse de energía. De hecho, María la curandera también lo que acabas de decir tú, Juan, dice que se nota allí una gran paz, una tranquilidad muy, muy grande cuando está allí, que hay una energía muy grande, y también puede ser debida a corrientes subterráneas de agua que hay, porque a mí también me contó un amigo mío ya que murió, un hombre de 90 años casi, un tal Chichano, pues que era dado a esto del péndulo, ¿no? Sí, a la radioestesia, pero con el sistema antiguo, ¿sabes? La varica, dice que pasaba una gran corriente de agua por allí debajo del Arroyo. Fantástico.
Pues amigos oyentes, es una lástima que el programa solamente tenga 2 horas. Yo esta noche me hubiese gustado que hubiera tenido 4 por lo menos para seguir hablando con todos estos invitados que tenemos aquí tan interesantes, pero no tenemos más tiempo. Lo que sí que quiero es pues agradecer mucho, pues en primer lugar a David Madrazo, que es el que está más lejos. David, muchísimas gracias, buenas noches por habernos esta noche acompañado. Y la verdad es que es una maravilla tenerte siempre y todo lo que nos cuentas de tu tierra y de los misterios que hay en Asturias. Y deciros una cosa sobre el Monsacro, referido a la energía telúrica. Igual que esta persona que nos acompañó del arzobispado, Natividad, y todos los que lo han visitado, incluso nosotros, Xavier Musquera, la primera experiencia y la segunda y la tercera que experimentas energéticamente en Monsacro es inigualable en todo lo que hayas visto en tu vida. Sin lugar a dudas, la energía se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, negativamente en Alta Morcín tiene la cantidad de Asturias más elevada de suicidios, pero sin embargo la gente que lo sepa canalizar bien siente la bondad, la energía positiva en la cima del Monsacro. Yo os animo a que lo visitéis, sin lugar a dudas. Es una experiencia única en la vida. Pues te damos la palabra y te invitamos también a que vengas alguna vez aquí a la Arabí, a la región de Murcia, a conocer también nuestra energía, que yo creo que es la misma energía, pero un poquito más al sur. Pues muchísimas gracias, David. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Joaquín, a todos. José Puche Forte, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te vamos a llamar de vez en cuando para que nos cuentes cosas de la David y de otros misterios que sé que tú también investigas. Sí, bueno, porque nos has dado mucha información. Hay otras leyendas en Yecla. Claro que sí. Como la leyenda del condenado, la dientes negros del penitente, en fin, alguna otra. Y aparte de esto, pues yo también quisiera decir que lo que es prácticamente más de lo que yo estudio en este plan, aparte del misterio, pues la tradición, los oficios desaparecidos, en fin, las costumbres que había, los edificios, las ermitas rurales, por ejemplo, que quedan en Yecla, en fin, todo aquello que ya no está, o pues, que está desapareciendo. Pues todo hecho muy interesante y lo contaremos poco a poco aquí en el programa con tu ayuda. Muchísimas gracias. Bien, y sobre todo gracias por haber venido desde Yecla esta noche con el frío que hace, que es muy de agradecer. Gracias a vosotros. Y estar aquí en el último peldaño. Juan José Hernández Muñoz, mi guía especial en este mundo del Arabí, que tenemos que volver, porque tenemos que ver. Hay que volver porque se nos quedaron algunas cosas por ver. Claro que sí, hay cosas que yo, leyendo el libro y viendo tu página web, pues aparte que me llama Gaby, es una cosa que me atrae. Me sienta bien. Cada poco tiempo tengo la necesidad de volver a él. Pues muchísimas gracias también por venir hasta aquí desde Yecla y por traernos todos estos temas tan interesantes, acompañado de Nuria también, que ha venido esta noche. Y bueno, también damos las gracias, aunque estaba ahí muy callado, a Rubén de la Llave, que es estudiante de Historia de la Universidad de Murcia, que suponemos que habrá tomado mucha nota, ¿no?, de todo lo que ha escuchado esta noche y probablemente les sea útil en sus estudios. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Y Ildefonso Cobo también, que está muy callado, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Y Alejandra Jiménez, danos un colofón, un cierre, algo que te esté pasando por las neuronas en estos momentos de la David. Yo lo único que tengo que decir es que cuando empezamos a hablar de esta propuesta de hacer un programa de 2 horas dedicado al Monte Arabí, me puse a investigar y lo primero que leí fue que en 1998 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y hoy ha quedado patente que es que tienen méritos de sobra, no es pecata minuta que fuera un bien de interés cultural, que sea patrimonio de la humanidad, porque tenemos una verdadera riqueza en Yecla y para la gente que no lo sabía creo que ha quedado constancia hoy con los invitados de que es algo excepcional, y para los que lo sabían pues creo que ha constatado un poco más esas ganas de volver al Monte Arabí a descubrir esa belleza que tiene interior. Pues ya saben, amigos oyentes, yo creo que no hay que decir nada más, simplemente hay que coger el coche, coger el medio de transporte que ustedes quieran, acercarse a Yecla, pasar 18 kilómetros más en dirección hacia Albacete, ¿no?, Montealegre, y ahí se encuentra pues esa montaña que nos va a llamar, que nos va a atraer, y que si respondemos a esa llamada, si pisamos su suelo, si respiramos su aire, seguramente la vida va a cambiar para nosotros, vamos a ver ese monte de otra manera, y estoy seguro que va a ser toda una experiencia. Por hoy nada más, amigos oyentes, saludos de Javier Torrano, que seguro que también está deseando de poner sus pies en el Arabí, y Joaquín Amenza, que les desea que pasen una feliz semana. Mucho cuidado con ese puente que tenemos entre manos, porque hay que ser muy prudente en la carretera, llevar muchísimo cuidado cuando nos pongamos al volante. Queremos que estén aquí dentro de 7 días escuchándonos y que por supuesto sigan disfrutando de este programa del Último Peldaño, que lo hacemos con toda la ilusión del mundo para todos ustedes. Que lo pasen muy bien y les emplazamos dentro de 7 días para seguir hablando de misterios en Onda Regional en el Último Peldaño.